que Miriam estaba hablando que se siente la presencia del Señor. Acuérdense, hermanos, que una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es la presencia de Dios. En el libro de Ezequiel habla mucho de la presencia de Dios, que es, ya les los había yo dicho un par de veces, se le conoce como el Shekinah, ¿verdad? El Shekinah es cuando Dios está presente. Vamos a suponer, hermanos, que un día están ustedes en su casa y de pronto están orando y pues porque hay una necesidad de usted y dice, yo siento la presencia de Dios. Ese es el Shekinah, cuando Él es el que llena todo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que habla, el que anda con nosotros todos los días como creyentes, siempre lo tenemos. Es el Espíritu Santo el que me redarguye, pero cuando está uno momentos, cuando dice uno, se siente la presencia de Dios, no es el Espíritu Santo, es el Shekinah, que es la presencia de Él. Para que entendamos de pronto esos términos que son bien bonitos, hermanos, cuando los puede uno aplicar a la vida diaria, ¿verdad? En este caso, en la alabanza nos decía Miriam, podemos sentir la presencia de Dios. Y eso es que podemos sentirlo a Él enteramente. Ahora, el Shekinah de Dios no necesariamente va a estar en un templo. Puede ser un campesino que anda labrando su campo y que de pronto se pone a orar y dice, Señor, yo siento tu presencia aquí, ¿no? Y pues no es la iglesia, anda en el campo, anda haciendo sus sembradíos. ¿Cuánto creyente habrá, hermanos, que tal vez no tengan un templo, pero conocen de la palabra, oran allí en sus terrenos, en donde van a trabajar y todo, y seguramente que el Señor, su presencia se siente igual, hermanos. No tiene que ver que sean bancas o abajo de un árbol o en la orilla de un río. Se siente la presencia de Dios. Así que, hermanos, estamos aprendiendo de ahí. Hoy tengo un mensaje, hermanos, acercándonos, es que no sea que se les vaya a olvidar, hermanos. Ya en 2 semanas es el Día del Padre. Sí, porque luego nos preocupamos. Salen allí algunas imágenes en las redes sociales de que en el Día de la Madre, hermanos, calles llenas, hermanos. Globos, flores, ositos, restaurantes al descuento. Es el segundo holiday más importante, hermanos, el del Día de las Madres, solamente después de Navidad. Es el único que le gana al Día de las Madres. El mundo se para, la gente que vuela, que pide permiso, de pronto se está enfermo en el Día de la Madre, etcétera, todo pasa. El Día del Padre no es así, y esas imágenes que salen ahí en las redes, de que dice, voy a ver si encuentro puestos o algo. No, pues no hay ni uno. Pero, hermanos, seguimos con fe. Faltan 2 semanas. Ok. Calcetines. Tenga fe. Yo hacía. Yo platicaba esta broma, porque en realidad es una broma, hermanos. Uno no puede jamás compararse con el valor que dio a la mujer nuestro Señor. Jamás, hermanos. Toda la honra para la mujer, hermanos. Pero esta broma, y decía que puede pasar en el mundo que no se festeje así, pero en la iglesia no puede dejarse de darle honor a nuestro Padre Celestial. Entonces, claro que Él no tiene un día del Padre para nosotros, es nuestro Padre de todos los días, pero si el mundo puso un día, ese día es el de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y bueno, pero hermanos, en ese caminar, Gedeón me ha impactado. Vamos a irlo leyendo, hermanos, ahorita les digo dónde. Y primero se los voy a leer los puntos importantes de su historia. Es decir, ustedes en su Biblia, aquí en pantalla lo vamos a tener también, vamos a ir leyendo. A diferencia de que otras veces pongo una porción, una enseñanza, otra porción, otra enseñanza. No, aquí vamos a ir leyendo nuestra Biblia, vamos a ir viendo los puntos importantes y al final les voy a poner 3 cosas que aprendemos y una que no se nos vaya a olvidar. Quiere decir que cuando usted tenga la Biblia vamos a ir juntos con la historia. Algo que aprendemos de él, hermanos, no es solamente para varones, aunque fue un líder varón, un juez, pero aplica para mujeres. ¿Por qué?
Porque hay veces, hermanos, que el Señor nos llama a obedecer en tiempos donde de veras que ya dice uno, ¿qué más me falta que me pase? Se perdió el empleo, hay enfermedad, los hijos no obedecen, ya me pidieron la renta, o sea, todo se junta, se descompone el carro, y dice uno, ¿y ahora Dios quiere que lo obedezca en medio de todo esto? ¿Nunca les ha pasado, hermanos? Hay veces que dice uno, Señor, ¿y ahorita quieres que...? ¿Ya? ¿Sí? Hay veces, hermanos, que uno está corto financieramente y de pronto uno ve a alguien que lo necesita, ¿no? Y dice uno, y pues lo poquito que traía iba para hacer para la gasolina, pero ve uno la necesidad, hermanos, ese llamamiento en tiempos de crisis, cuando menos se lo imagina uno, bueno, pues, pero hermanos, eso tiene una bendición y lo vamos a aprender de Gedeón, un llamado en tiempos de crisis. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie y a pedirle al Señor que estoy seguro que no soy el único que estoy pasando en un momento de crisis donde el Señor me está llamando a obedecer de cierta manera. Estoy seguro que no soy el único, ni aquí en la iglesia, ni con los hermanos que nos están siguiendo en las redes sociales o los que lo van a ver después en YouTube, en Facebook, que quedan grabados. Estoy seguro que no es el único. Y si usted, hermano, hermana, está pasando un momento de crisis y el Señor lo llama a obedecer, este mensaje es para usted. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te doy gracias, Padre, porque es un privilegio, Padre, compartir tu palabra. Es un privilegio. Pero también es un privilegio levantarse esta mañana y decir, hoy es el día para ir a escuchar de la palabra. Así que, Padre, te damos gracias porque somos escogidos. Somos no por ser mejores, sino porque un día nos decidimos rendir hacia ti, Señor. Y eso es lo que hace que el día de hoy estemos escuchando tu palabra. Gracias, Padre. Pero también, Padre, vivimos momentos difíciles. En este momento hay en la congregación hay hermanos que han perdido a su ser querido y que tuvieron que ir para estar en ese momento. Hay hermanos que tuvieron que viajar para atender una situación de salud. Padre, son tiempos difíciles. Padre, son momentos donde las escuelas nos preocupan nuestros hijos, a los jóvenes nos preocupa lo que están viendo y oyendo en las redes sociales, en la televisión. Señor, los ataques vienen a la familia por todas partes y nosotros queremos tomar decisiones sabias que te den honra a ti. Por eso, Padre, hoy queremos aprender qué hacer en momentos de crisis y que tú nos llamas a obedecer, que es cuando menos queremos, porque es cuando entra el desánimo, porque es cuando nos enojamos, porque es cuando nos comparamos, porque a él sí le pasa y a mí no, porque él sí tiene trabajo y yo no, porque nadie se enferma y yo sí, ¿por qué? Padre, debemos de seguir confiando en ti, que tú estás en control de nuestras vidas, porque fue una promesa tuya, Señor. Creemos en esa promesa y en esa promesa queremos descansar, Padre. Así que yo pido especialmente por aquel creyente que está desanimado. Yo te pido, Padre, para que le recuerdes que no estás solo. Y aún en tiempos de crisis, tú no solamente vas a llamar, pero también vas a proveer la salida. Yo te pido, Padre, que tu palabra nos guíe y que sea tu palabra la que nos hable en esta tarde. Y que cuando salgamos de esas puertas, salgamos con un plan para aplicarlo con nuestra familia. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok, hermanos, entonces Gedeón, abran sus Biblias. Gedeón está en Jueces. Si se acuerdan del orden, ya que después de que llegan a Éxodo, le siguen Levítico, Números, Deuteronomio, y después ahí van a encontrar Deuteronomio, Josué, y ya después se encuentran Jueces. Vamos a estar en el capítulo 6, hermanos. Ábranlo en su capítulo 6 y
cuando vayamos leyendo las palabras, los textos claves, aunque yo lo tenga aquí en la pantalla, hermanos, es muy bonito cuando uno lo compara, lo confirma con la Biblia, porque se vuelve un hábito, en lugar de estar viendo nomás como película, sino uno sacar la hoja y pues, ¿dónde dice? A ver, esta es otra versión, ¿qué dice? En lugar de nada más ser observador, sino uno se vuelve escudriñador. Entonces uno aprende porque está ahí. ¿Estamos de acuerdo ahí, hermanos? Ok, vamos a empezar. Dice, pero doy el contexto porque si ustedes se dan cuenta, yo voy a empezar en el versículo 11. Vamos a ver 3 capítulos, 6, 7 y 8. O sea, no nos vamos a mover de ahí, hermanos. Ahí vamos a estar. Pero yo les voy a dar el contexto. ¿Cuál es el contexto? Acuérdense, hermanos, que con jueces eran ciclos de desobediencia, ¿se acuerdan? Llegaba un juez, ya, todos se ponían contentos que ya había un líder, les daba indicaciones, hacían lo malo delante de los ojos de Dios, volvían a arrepentirse, o los castigaba Dios por su desobediencia, se arrepentían, volvían a adorar a Dios y entonces, después, ya, estaban bien. Y otra vez, así otro juez y así otro juez. Cuando empieza el capítulo 6, por eso quería yo que lo tuvieran ahí, para que si yo les digo, vean ustedes el 1, vean ustedes el 2, ustedes están listos. Dicen el 1, los hijos de Israel hicieron, estoy en capítulo 6, acuérdense. Ahora, versículo 1. ¿Necesitamos una Biblia? No, ¿verdad? Sí tenemos, perfecto, ok. Sí, no sé que vayan a estar mandando textos, hermano. O comprando boletos de esos que viajan seguido, ahorita dirán, no agarraré un buen vuelo ahorita. Cheque que no sea Southwest, hermano, ahí Ok, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Toda la historia de Gedeón pasa con los madianitas. Toda la historia pasa con los madianitas. ¿Por qué? Dice que los entregó en manos de Madián. Cuando empezamos a leer el libro de Jueces, hermanos, nos damos cuenta que lo entregó con muchos pueblos, hermanos. Por ejemplo, Sansón. Si ustedes se acuerdan la lectura, ¿con quién estaba peleando ellos? Contra los filisteos. Eran otros, madianitas uno, filisteos otro. No, el Señor les dijo, vayan a la tierra prometida, yo voy a estar con ustedes van a conquistar, se van a repartir. Él dio las indicaciones por tribus, todo. Pero no se metan con sus dioses de ellos. Pero no entró, hermanos. Ni porque para decir que aquí entró y aquí salió, no lo hicieron así. Y por eso Dios los castigaba para volverlos. ¡Ey! Yo les dije que así no. En este caso, madianitas 7 años. Y dice que la mano de Madián prevaleció contra, estoy en el 2, la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Bueno, ahora sí vamos ya al versículo 11. Ahí ya está, ese es el contexto, hermanos. El pueblo está sufriendo porque los entregó en manos de los madianitas, ¿sí? Por 7 años. Y esa es la historia ahí. Este es un día normal. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón, o sea, el hijo de Joás, Gedeón, estaba limpiando trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. Esto es un día normal. Voy a esconder no sé que vayan a venir y se lo vayan a robar. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Fíjense lo que pasa aquí, porque de pronto nos pasa a nosotros, hermanos. ¿Qué le dijo? Dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Y qué le dijo Gedeón? Pero Señor, dice Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede esto? Dios te bendiga, hermana. No, hermano, si ni trabajo tengo. No, a veces decimos así. Hermano, no, si tú supieras. No, nos quejamos. Él está en una crisis, hermanos. Los madianitas los están acosando, les están robando. No, dice, si el Señor
está con nosotros. ¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿No se hacen familiares ustedes con esa frase? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? ¿Cómo está eso de que nos va a ir bien si no estás viendo lo que está pasando? La verdad es que el Señor, es lo que dice Gedeón, que muchas veces lo decimos, la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. ¿Cuánto creyente hay que se queja porque no tiene trabajo como si Dios lo hubiera abandonado? O se hubiera, bueno, yo no tengo trabajo, ustedes sí, como no se quejan porque todos tienen trabajo, pero yo no tengo. Oh, ustedes sus hijos los obedecen, a mí no. Nos quejamos de lo que nos está pasando. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Fíjese lo que hace el 14, que muchas veces es lo que nos pasa con nosotros, con Dios. Dice, el Señor lo encaró. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿O no ha pasado, hermanos, que ahí estamos quejándonos tanto que de pronto el Señor nos manda algo que nos hace sentarnos y decir, ahora sí me vas a escuchar? Y hay veces entendemos que por eso perdimos un empleo, por eso pasó una enfermedad, por eso pasó una pérdida, etcétera, porque de pronto estamos tan distraídos que el Señor hasta que nos sienta, ahora sí me vas a escuchar. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. ¿Se acuerdan? Muy parecido a Moisés. Moisés andaba pastoreando las ovejas ¿de quién? De su suegro. Él había ido ahí vivía con el suegro, andaba pastoreando, ve la zarza, se acerca, no, dice, aquí no vas a pisar así nomás. Este es un lugar sagrado y ahí es cuando tiene su encuentro con Dios y le dice, necesito que vayas a salvar a mi pueblo. Y así nomás, tan fácil, ¿no? ¿Y en nombre de quién voy? Oh, tú vas a ir en mi nombre. Algo muy parecido aquí, pero algo muy parecido que nos puede pasar a nosotros. Tú vas a orar por tu hijo, tú vas a pedir ese trabajo, tú vas a orar porque te den esa cobertura médica, por lo que sea, hermanos, que estemos pasando. ¿Y qué? Así nomás, pídelo en mi nombre y yo te responderé. Pero, hermanos, hay veces ni orar sabemos. Nos encerramos en nuestra queja. Nos encerramos en cuando en lugar de ir en su nombre, hermanos, yo estoy orando por algo que está pasando en el ministerio y yo digo, Señor, déjame ver lo que yo no veo. ¿Qué puedo aprender? Entonces, hermanos, cuando uno lo pide en su nombre, es mejor porque Él es el quien se hace cargo de la situación. ¿Verdad? Ya sea del seminario, lo que esté yo preguntándole a mi Señor. Usted también, dice, lo encaró y le dice, ve con la fuerza que tienes y salvarás. Yo soy el que te envía. Ahora 15. Vamos a ver qué responde Gedeón. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Pero Señor, ¿cómo voy a hacer eso si no te estoy diciendo que no tengo trabajo? ¿Cómo voy a hacer eso si no te estoy diciendo que estoy enfermo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Sí lo ven, hermanos, o no? ¿Ya lo entendimos? Y soy el más insignificante de mi familia. ¿Qué le dijo Moisés? ¿Cómo voy a ir yo si ni hablar puedo? Oh, tienes a tu hermano, tú no te preocupes, yo te mando. Y yo proveo la forma como lo vas a hacer. Pero hay veces creemos, hermanos, que cuando el Señor nos manda a hacer algo, vamos a ir con nuestras propias fuerzas y por eso decimos, no se puede. ¿Por qué? Porque estamos viendo a nosotros. Él dice, yo soy el más insignificante de la familia, versículo 16. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas. Hermanos, él estaba ahí, era un hombre común, como usted y como yo, que está trabajando, pero dice, tú los vas a derrotar. Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Y otra vez, porque yo estaré contigo. Hermanos, cuando piensa uno en cosas como el retiro, la vejez, los hijos, todo eso, Señor,
tú estás conmigo. Tú no me vas a dejar sufrir más de lo que yo pueda aguantar. Y tú vas a cuidar de mí, dice el Salmo, aun cuando lleguen los años de la vejez. Pero hay veces, hermanos, vemos todo eso con nuestros propios lentes y pues no le hallamos, por eso nos preocupamos, por eso estamos tristes, en lugar de dejárselo al Señor. Dice, tú vas a derrotar a los mediolitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Ahí vamos ya en el 16. Después del 16, si usted ve su Biblia, hermano, ya vamos en el versículo 16, y luego empieza a haber muchos, aquí está el 16, yo estaré contigo. Después siguen platicando, le da instrucciones, en el 19 dice que prepara un cabrito y panes sin levadura. Acuérdense que esa era una forma como de hacer una ofrenda, pero hacer como un compromiso. Que decían entonces fue y tendió una leña y eso era como un momento de cerrar ese trato. El versículo 20, el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura. Todas esas instrucciones vienen. En el versículo 23, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón altar a Jehová. Si vemos, todo eso sigue en el capítulo 6, hermanos. Ese cierre, ese encuentro de Gedeón con Dios, le hace el altar. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Después viene el capítulo 7. El versículo 1 dice, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, o sea, él mismo, no es que tienen otros nombres, ve que luego tienen dos nombres, y todo el pueblo que estaban con él acamparon a la fuente de Arod y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Ahora sí, aquí está el 2 y 3, hermanos. 2, 3 y... Aquí tengo 3, pero no sé por qué puse 4. Ok, aquí está, hermanos. Dice el versículo 2. El Señor dijo a Gedeón, porque ese es el mensaje de toda la historia de Gedeón, hermanos. Estamos ya en el capítulo 7. El Señor dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. Normalmente, hermanos, mientras más recursos tenemos, nos sentimos más seguros, ¿o no? ¿Verdad? Sí, ¿saben qué, hermanos? Hay que tener los gastos de la iglesia, hermano, pero la mitad no está trabajando de los hermanos. Si dijéramos, no, todos son muy generosos, nos sentimos más seguros. En este caso, tener más gente para ir a una batalla es estar más seguro. Señor dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. Ahora, fíjense lo que dice, está en línea, subrayado, hermanos. ¿Qué dice? A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga por fuerza, y diga que su propia fuerza lo ha librado. Oh, ni se preocupe, pastor, tenemos todos trabajo, lo podemos hacer. Oh, entonces está dando la gloria a tu trabajo. Oh, no, pastor, cuando yo pueda, va a ver que o sea que tú le das la gloria a tus recursos. Y dice Dios ahí, tienes mucha gente, no sea que se vayan a jactar y diga que su propia fuerza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo que se vuelva y se retire de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y solamente quedaron 1,000. Dios empieza a hacer una serie de preguntas y requisitos. Ahí ya van 10,000. ¿Qué es lo que pasa? Dios demuestra su poder en medio de lo imposible. ¿Por qué, hermanos? ¿Y por qué Dios hay veces nos lleva a situaciones bien difíciles, bien delicadas, hermanos? Yo sé que ustedes han estado ahí, en momentos donde dice uno, ahora sí ya no sé qué hacer. Pero ahí en medio de eso imposible, hermanos, ahí Dios se manifiesta. ¿Y qué es lo que dice uno? Solo Dios lo pudo haber hecho esto. Solo Dios. Y es bien bonito, hermanos, cuando Dios en medio de lo que nosotros ya pensábamos que era imposible, Dios se demuestra, porque entonces, ¿quién se lleva la gloria, hermanos? Él.
Pero hay veces, hermanos, que ponemos mucha confianza en nosotros. Oh, yo lo puedo hacer porque yo. Oh, yo lo tengo porque, oh, qué bonita casa, hermano. Oh, sí, yo he trabajado y yo no he descansado. Yo. Pero hermanos, cuando alguien ha sufrido y de pronto le dice uno, qué bonita casa, hermano. Ay, pastor, solo Dios sabe cómo es que está esto. De verdad que yo no sé ni cómo hemos salido. Qué bonito, hermano, qué bonito, porque seguramente hubo pruebas que le hicieron a usted llegar al punto donde la gloria solamente se la va a llevar Dios. Dios está aquí previniendo eso. Dice, tienen mucha gente. No sea que se vayan a jactar contra mí y digan que fue su propia fuerza. Dios demuestra su poder en medio de lo imposible. Si usted está pasando por una crisis, hermano, confíe en Dios. Él sabrá por qué lo está haciendo. Él sabe, hermanos. Nosotros no entendemos. Hay veces que pasamos una crisis en un momento y 3 años después lo entendemos. ¿No les ha pasado? Que entiende uno la razón años después, hermanos. Yo tengo mi lista, seguramente usted. Que después entendió, ahora ya entendí por qué me pasó eso hace 10 años, o hace 5, o hace 2, o ayer. Ya vamos en el capítulo 7 del 1 al 4. Versículos 6 y 7. En el 6 dice, 300 hombres, porque dio las indicaciones. Y de pronto, hermanos, Dios da indicaciones raras. ¿No les ha pasado a usted que lo que le pide Dios de pronto como que está raro? Ve y ayuda. Pero no estoy diciendo que no tengo dinero. Ve y ayuda. Ve y habla. Ve y pide. Ora de rodillas. Oh, hay veces Dios nos pide cosas. Yo lo he mencionado aquí y en otros lugares que yo tengo mucho respeto por aquel, especialmente varón, las mujeres son diferentes, que entre en una iglesia un domingo, hermanos. Yo tengo mucho respeto, porque se necesita mucho valor, hermanos. Reconocer que necesitamos a Dios el día de hoy. De verdad, hermanos. Yo no sé si ahí estaba probando a Gedeón, a todo el pueblo, pero Dios le dice que vayan a lamer el agua del río. A lamer, o sea, raro, pero dice, 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dice a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. ¿Qué es lo que pasa con Dios, hermanos? Él establece su estrategia. Probablemente con el hermano está trabajando de diferente manera que con el hermano. Ay, como a él que luego le dio el trabajo y como a él que a él luego lo... Hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No es un plan para todos. Es cada uno un plan. Y también las bendiciones son para cada uno diferentes, hermanos. No todos podemos hacer muchas cosas. Quisiera uno tener ese descuento en Southwest, hermanos, pero no lo tiene uno. Pues ya alguien lo tiene y va y viene, hermanos. Hay otros que los bendice con salud, otros que los bendice con un lugar donde vivir, otros con trabajo, otros con... Hermanos, lo que quiero decirles aquí es que Dios establece su estrategia. Que el agua que lamen y de esos 300. Y dirá Gedeón, a mí nunca se me hubiera ocurrido poner esa prueba. Bueno, Dios establece su estrategia. Dios está trabajando con cada uno de nosotros de una forma diferente. Si yo les platicara cómo Dios está trabajando conmigo, hermanos, dirán, ¿por qué, pastor? Pues así es como está trabajando conmigo. Y si usted me platicara, pastor, fíjese que el Señor me ha estado llevando por esto y por eso y por eso. Ay, hermano, yo no sé por qué, pero pues pídale a Él, porque yo no entiendo su plan que tiene con usted. Aquí está el ejemplo, hermanos. Seguimos en el versículo 7, 15 al 17. Ya le dijo, con 300 te vas a ir a pelear. ¿Cuánto ya se le fueron ahí? Más de 20,000. ¿Se acuerdan el número? El capítulo 6 dice, se le fueron primero, quedaron 10,000. No, dice, con 300 te vas a ir a pelear.
No es mientras más soldados mejor. Dice él, tú vas a ir con 300, pero yo voy a ir contigo. Y yo voy a tener la batalla. Cuando Gedeón oyó el relato, y llegan y le dicen, si ustedes siguen leyendo, le dicen, es que tú nos vas a salvar, y yo tuve un sueño donde tú nos vas a salvar, estaba escuchando Gedeón. Fíjense, cuando le platican el sueño, las otras personas le dicen a Gedeón, es que yo tuve un sueño de que tú y nos vas a salvar y esto. Fíjense el proceso, porque ese es el que tenemos que hacer. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, lo primero que hizo fue orar. Se postró en adoración. A ver, Señor, ¿me estás diciendo que yo voy a hacer esto? ¿Me estás diciendo que esté yo tranquilo, que todo va a salir bien? ¿Sí? Porque de pronto no tomamos ese tiempo personal con Dios y, Señor, esta es mi petición, esto es lo que veo. ¿Me estás diciendo que tranquilo? Porque yo ya me estoy poniendo nervioso. El doctor dice esto. El trabajo me dicen que 2 días más. ¿Y tú me estás diciendo que tranquilo? Es importante, hermanos, una vez que uno puede ver lo que el Señor nos pide, orar. ¿Es esto, Señor, lo que me estás pidiendo? Oyó el relato del sueño, su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, sale, levántense. Ya lo había confirmado con Dios. Ok, no nos vamos a preocupar, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Levántense. El Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón, y aquí viene un plan de Gedeón. Gedeón dividió a los 300 hombres. 300 se quedaron, hermanos. Era más de 20,000 se le fueron. 300 hombres en 3 compañías. 100, 100 y 100, vamos a suponer. Y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. 17. Este es bien importante, hermanos, para los padres especialmente. Mírenme, ¿qué? Sigan mi ejemplo. El padre, hermanos, estamos acercándonos al Día de los Padres. El padre es el que tiene que poner el ejemplo. Yo cuando a las niñas les digo, ¿sabes qué? Recógete la basura y pones la otra y cambias esto. ¿Por qué tengo seguridad de pedirles eso, hermanos? Porque yo lo hago. Ellas me ven que yo lo hago. No les voy a pedir algo que yo no estoy dispuesto a hacer, porque entonces no tengo autoridad. Si usted le pide a su hijo que ore, pero él no lo ve orar, ¿tiene usted autoridad? No. Si usted le dice a su hijo que sea de cierta manera, pero usted no lo es, ¿tiene autoridad? No. Gedeón dice, mírenme, siga mi ejemplo. Y era un hombre fortalecido en el Señor. Ya no es el de al principio que decía, si yo soy el del, ¿cómo lo voy a lograr? Dice, si soy de la tribu más pequeña. Aquí es otro hombre. Mírenme, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando todos los que están conmigo y yo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan por el Señor y Gedeón. Ok, vamos a hacerle así. 3 son 300, 100, 100 y 100. Se reparten las trompetas. Míreme lo que voy a hacer. Cuando yo toque la trompeta, ustedes la tocan. Ok. Es el líder hablando, el líder poniendo el ejemplo, que es lo que debe ser. El padre da el ejemplo en la familia. Hay muchos papás que crían en la familia a sus hijos diciendo, hablen con su mamá. Pregúntenle a su mamá, díganle a su mamá. Y luego se espantan que al pasar de los años no vienen con él. ¿Quién creó ese sistema? Él. Vayan con la mamá. Cuando el papá debe salir al frente. Hijos, hijas, le vamos a hacer así. El padre da el ejemplo en la familia. Ya vamos en el capítulo 7, 15 y 17. Empiezan, atacan, etcétera. Todo eso pasa en el capítulo 7. Capítulo 8. Los de la tribu de Efraín dijeron a Gedeón. Espérenme tantito, hermanos. Sigue el capítulo 7.
y ganan a los madianitas. En el capítulo 7 les dice, vamos a ser así, nos dividimos en 3 grupos, 100, 100 y 100, repartan las trompetas y los cántaros vacíos, las lumbreras. Cuando me vean que yo toque la trompeta, tocan ustedes. Cuando vean que lo que yo haga, ustedes van a hacer. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Van, atacan, corren los otros, etcétera. Ganan, hermanos. Y el problema está, ¿no les ha pasado, hermanos? Que cuando Dios bendice, no falta quien lo empieza a atacar. No les ha pasado, hermanos. ¿Y a poco ya pudiste? ¿Y cómo le hiciste? ¿Te dieron el trabajo? ¿No te corrieron? ¿Nunca les ha pasado, hermano? Que cuando Dios bendice a su pueblo, no falta quien empieza ahí. Aquí pasó esto. Los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar con los madianitas? Ah, sí, como ya vi que ganó. ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar con las madianitas? Y se lo reprocharon severamente. Nada de que, oye, me hubieras hablado. No, dice la Biblia. Y se lo reprocharon severamente. Así ha de haber estado la discusión, hermanos. ¿Qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes? Respondió Gedeón. ¿No vale más lo que sobra de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Acuérdense, la tribu de Abiezer era la chiquita. La tribu de Efraín eran grandes. Y le dice Efraín, oye, que los hubieras dicho. ¿Por qué te fuiste y no nos avisaste? Y le dice Gedeón, nomás lo de las uvas de ustedes es más grande que lo que yo tengo. Sí, parafraseando es eso, ¿no? Le dice, lo de sus uvas es más grande que lo que yo tengo. Versículo 3. Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y a Zeb, los líderes madianitas. Comparado a lo que hicieron ustedes, lo que yo hice no fue nada. Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. ¿Qué les quiero decir aquí, hermanos? Cuando Dios te bendice, es probable que encuentres ataques. ¿No les ha pasado? Que el Dios le bendice y no falta quien. ¿Y cómo le hiciste para comprar ese carro? ¿Y cómo le hiciste para esto? ¿Y cómo le hiciste? Eso va a pasarnos, hermanos. Pero eso no nos debe de dejar de seguir caminando con el Señor, hermanos. ¿Lo vemos ahí? Este es el capítulo 8 del 1 al 3. 4 al 7. Gedeón y sus 300 hombres agotados, pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Ahí Gedeón dijo a la gente de Sucot, denles pan a mis soldados que están agotados. Eran 300 hombres, hermanos. Atacaron un ejército grande. Ahí hay mucho esfuerzo emocional, físico, desgaste. Y llegan a un lugar y Gedeón lo primero que hizo fue preocuparse por ellos. Denles de comer. Y todavía estoy persiguiendo a Seba y Salmuna, los reyes de Madián. Pero los oficiales de Judá respondieron, ¿acaso tienes ya en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darle pan a tu ejército? No nada más se los pidió a un grupo, hermanos. Se los pidió a 2. Pregunta, hermanos, ¿lo apoyaron? No. Él dice, denles pan a mis soldados. No. Y no le dieron, hermanos. Si ustedes leen lo que sigue del capítulo 8, lo van a ver. 6, 7 y 8. En este capítulo acaba Gedeón. 3 capítulos se lo leen en menos de lo que dura una rosa de Guadalupe, hermanos. Menos de eso. Fácil se lo leen. No es mucho. En lo que resta del 8, ahí dice más adelantito de la otra, de cómo pedía y le decían no. Es responsabilidad del padre atender las necesidades de su familia. Gedeón
Llegaba y dice, denles pan a mis soldados, están agotados, están cansados. Como padres, hermanos, tenemos que estar atendiendo las necesidades. No es igual la necesidad de un niño de 8 que una niña de 14, ni uno de 22, ni el que ya le salió barba. Todos los hijos tienen diferentes necesidades y tenemos que ver uno por uno. Uno por uno. Pero es nuestra responsabilidad como padres. No dejárselo a la mamá. Yo te doy el cheque y tú arregla. Ah, no. ¿Qué contadora o qué tiene usted? No. Tú habla con tu hija. Tú atiende a tu hijo. Tú eres... Acuérdense, la mamá tiene la influencia, el padre tiene la autoridad. El no hacer buen papel, ¿qué va a pasar? Que usted va a perder ¿qué? Su autoridad de padre. Y no lo van a respetar. ¿Y quién se va a llevar todo eso? La madre. Por eso es que el Día de las Madres nos acordamos de las tías, las abuelitas, porque tuvimos de pronto muchas mamás. ¿Verdad? No nada más una, de pronto había la tía que siempre nos daba de comer, la que nos atendía, mujeres siempre, porque toman la responsabilidad de cuidar. ¿Y el hombre? De vacaciones. Es responsabilidad del padre atender la necesidad de su familia. ¿Se dan cuenta? Gedeón también tenía hambre, seguramente, obviamente andan en grupo. ¿Y qué es lo primero? Denle pan a mis soldados. A mí me encanta cuando, el Señor me lo mandó, cuando hay alguien ayudándome ahí con la comida y que primero coman todos. Al final vamos nosotros. Primero denle pan a mis soldados. Qué bonito, ¿no, hermanas? Qué bonito ver ese cuadro. Primero pan a mis soldados. Seguimos. Ya casi está terminando el capítulo 8. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón, fíjense la petición que hacen. Gobierna sobre nosotros. Y después de ti, tu hijo y luego tu nieto. Porque nos has librado del poder de los madianitas. Contentos porque su líder los liberó. Gedeón, tú que seas nuestro, gobiérnanos y luego tu hijo, luego tu nieto. Pero Gedeón, ¿qué dijo, hermanos? Yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. Solo el Señor los gobernará. Cuando Dios te bendiga, hermano, varón, dale a Dios la gloria. Qué bueno que ya se pudo pagar los biles. Gracias a Dios. Sí, es que ya estoy fuerte. No, hermano. No. Pero hay veces caemos en esa tentación, hermanos. Pensar que es por nosotros. Dios nos puede probar de una manera en que tal vez no podamos. Entonces, hermano, le querían dar la gloria a Gedeón, a su hijo, a su nieto. ¿Y qué dijo? Ni yo, ni mi hijo, ni nadie. Solo Dios. Cuando Dios te bendiga, hermano, hermana, dale a Él la gloria. Oh, es que yo no duermo, pastor. Si viera, yo parezco un hormiguita y hago aquí. Yo sé, hermana. Pero cuando uno dice, a Dios la gloria. Y ya después, si quiere, nos platica. Porque es bonito saber los testimonios, cómo le hacen, etcétera. Pero primero, la gloria es para Dios, hermanos. Aquí acaba. Y viene un mensaje, hermanos, que uno se queda, ¿seré yo? En cuanto murió Gedeón, tan pronto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Erigieron a Baal Berit como su Dios. Y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubbaal, es decir, de Gedeón. No lo querían hacer rey. Dejaron de mostrarse bondadosos
conforme a todo lo bueno que Él había hecho por Israel. Y es que el corazón es ingrato, ¿no, hermanos? Hay muchos lugares aquí vacíos que nunca me dijeron, ya no vamos a venir, pastor. No vaya a ser usted el que sigue, hermano. Ay, no, pastor, ¿cómo cree? Así me decían. Y un día dejaron de venir. Si esta no es su iglesia, yo lo voy a entender. Pero salga con la oración. Pero de pronto se olvida uno de una iglesia del pastor. Aquí también dejaron de mostrarse bondadosos con su familia de Gedeón. Y no apreciamos todo lo que pasa aquí, hermanos. Es un mensaje para ustedes, hermanos. Pero yo también tengo mi pastor y yo tengo mi compromiso con él. Pero hermanos, hay veces no entienden. Por eso las iglesias luego están así, porque no entienden las personas el compromiso que hay. Es un compromiso importante, hermanos. Cuando murió, ahí van de regreso ya con los otros dioses. Se olvidaron del Señor su Dios y dejaron de ser bondadosos. Cada vez que yo me subo aquí, hermanos, yo estoy orando por cada lugar que yo veo vacío, porque de aquí yo veo todo. Y un pastor cuando cuida a sus ovejas sabe qué oveja no está. Y hay mucho creyente desanimado. Y esos son los que me preocupan más. ¿Saben por qué? Porque el desánimo nos hace débiles. Nos hace fácil presa del enemigo. Oh, ya no tiene caso. ¿Para qué voy? ¿Qué vale la pena seguir? Señor, anímalo, Señor. Aquí vamos a acabar, para que ya no se distraigan, hermanos. Estamos cerrando. Es importante cómo se cierra un mensaje siempre, hermanos. Aquí. Salmo de David. Estoy terminando. Faltan 2 transparencias, hermanos. Salmo de David. Salmo 100. Y este es un recordatorio, hermanos, para todos. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados. Hasta ese de que no nos acordamos, hermanos. Sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. Salmo de David, hermanos. Y no hay veces se nos olvidan los beneficios del Señor, hermanos. Que se nos olvida darle gracias por frijolitos con arrocito, pero nos dan 2 veces, hermanos. Hasta nos alcanzó para compartir, gracias a Dios. El carrito, o si no tenemos carro, pero estoy aquí, Señor. No sé cuál es tu propósito, pero aquí me tienes, gloria a ti. Aquí estoy. Gracias, Señor. Pero hay veces, hermanos, y digo, ¿no será que hay veces nos pasa, hermanos, que nos olvidamos de los beneficios? Cuando pasamos acá, hermanos, con un sueño, ¿no? De jóvenes. La mayoría venimos jóvenes aquí, con un sueño y el Señor nos permite. Y ahora podemos hacer muchas cosas que antes jamás nos imaginábamos, hermanos. ¿No les ha pasado que dicen, esto allá nunca lo hubiera hecho? Que no se nos olvide, hermanos, como les pasó al pueblo de Israel, tan pronto murió Gedeón. Ahí van otra vez a ser su Dios. No solamente eso, hermanos, se olvidaron de la familia de Gedeón. Gedeón. Estos puntos terminamos, hermanos. ¿Les gustó, hermanos, cómo fuimos viendo todos 6, 7 y 8, toda la historia? Y hay cositas que si los lee uno de corrido no capta uno, pero espero que haya sido de bendición ir así como fuimos hoy, 6, 7 y 8. ¿Qué aprendemos, hermanos? 1, el llamado se hace en medio de una crisis.
No se espante, hermano, hermana, si usted ahorita está pasando por una crisis y el Dios le dice, tienes que hacer esto. ¿What? Pero no estás viendo, Señor, que no tengo trabajo, que no me siento bien, que no. El ejemplo de Gedeón es un llamado en medio de una crisis. 2. Se muestra un temor a Dios muy humano y real ante un Dios todopoderoso. Sí se vale, hermanos, que de pronto dudemos, pero yo no puedo, pero yo no tengo, pero yo no sé. Pero no se nos olvide, hermanos, eso de decirlo cuestionado, decimos, Señor, pero yo no sé. Es una respuesta muy humana, pero usted tiene un Dios todopoderoso, hermano, ¿no? Entonces, hermanos, se muestra un temor a Dios muy humano y real ante un Dios todopoderoso. Vemos la armonía entre el poder de Dios y la obediencia de Gedeón. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Dios todopoderoso, con su plan de él medio raro, con poquita gente y que lo vieran en el agua. Él sabe su plan. Él sabe su plan que tiene para usted, hermano, el que tiene para usted, hermano, el que tiene para usted. Él sabe su plan, yo no sé. Pero vemos esa armonía entre el poder de Dios y ser obediente. Cuando enfrentes una crisis, confía en el poder de Dios y no en tus propias fuerzas. Si el Señor te dice, nada más vas a ir con 300 hombres, ¿qué va a hacer usted, hermano? Pues voy con 300. David, el rey David, tuvo 2 errores grandes, hermanos. Uno, fue con Betsabé. Con Betsabé no solamente se metió con ella y todo, pero por Betsabé mandó a matar a Urías, a su esposo, que era su amigo. Ese fue un error de David. Y el otro, ¿saben cuál fue, hermanos? El censo. Cuando Dios lo mandó a una batalla grande y él empezó a contar cuántos tenía. Y el Señor lo castigó. Andas contando. ¿No te dije yo que nunca te iba a abandonar? Perdóname, Señor. Y hay veces nos pide algo el Señor y ¿con qué salimos? Pues ¿no ves que no tengo? ¿No ves que no puedo? ¿No ves que no sé? ¿No ves, Señor? Que con Gedeón estamos aprendiendo algo. Y termino con esto, hermanos, algo que no se nos vaya a olvidar. No te olvides de las bendiciones recibidas. ¿Caben aquí las bendiciones recibidas de Dios? ¿Caben aquí? ¿Caben aquí? Hermanos, nada más de la semana pasada probablemente esto no nos alcanza, hermanos. Pero de pronto somos ingratos. Ya no voy. ¿Para qué voy? ¿Qué caso tiene? Hermanos, no hay mejor camino que seguir aquí donde estamos, hermanos. Nos dolemos con alguien no viene, vamos a orar por ellos. ¿Para qué? Para que regresen. Ese es el mesón donde nos dejó el Señor, hermanos. Con la parábola del buen samaritano, este es el mesón. Yo voy a regresar por ustedes. Y si regresa, hermanos, que nos encuentre como iglesia, alabando su nombre, dándole a Él el honor y la gloria. A algunos les van a tener cosas que yo jamás voy a tener, hermanos, pero con gusto nos alegramos. Qué bueno, hermano, que te dio eso. Qué bueno, hermano. Tal vez yo no lo tengo, pero Él tiene su plan conmigo. Tal vez yo tengo algo que tú no tienes, pero eso ya es cosa del Señor. No, que para que estrenó camioneta y que tiene casa y que tiene... Hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y no deje albergar ni la codicia, ni la avaricia, ni la envidia en su corazón. Gocémonos con el hermano que prospera, ¿o no, hermanos? Gocémonos, hermanos. Pues uno quisiera ir ahí también en el mismo vuelo, pero no se puede, hermanos. Pues que Dios lo bendiga, hermanos. Pues a mí me dará otra cosa. No dejemos que nuestro corazón se llene de preguntas contra el Señor. ¿Y por qué él sí y yo no? Gedeón le dio toda la honra a él. Vamos a darle gracias por este mensaje al Señor, ¿no? Puestos de pie, hermanos. Señor y Padre nuestro, Padre, es precioso cuando tu palabra sola da el mensaje, Señor. Cuando tu palabra nos enseña cada palabra
¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y tener, Padre, que nos revelas el mensaje. Y yo, Padre, te pido que como padre yo aprenda lo que Gedeón me está enseñando aquí, como el líder que tiene que dar el ejemplo, preocuparse por su familia, no tomar el crédito, sino dártelo a ti, Señor. Que en medio de una crisis, si tú llamas, creer que tú vas a proveer y que tú nos harás salir adelante, Señor. Gracias, Señor, te damos porque te necesitamos, Padre. Te clamamos de que nos ayudes, que nos des sabiduría para ser mejores hombres, esposos, amigos, hermanos, padres. Tenemos que aprender mucho, Señor. Gracias, Señor, te doy por este día, por este mensaje, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse.